A veces me da la impresión de que estamos viendo un cambio de paradigmas a nivel internacional. Parece haberse terminado esta época que empezó a raíz de 1945, en que Estados Unidos se convirtió en el país defensor del libre comercio, de las libertades individuales, de la democracia. Hoy vemos a un presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que al parecer tiene ideas completamente distintas y que está cambiando muchos de los preceptos, de los dogmas que se tenían a nivel internacional. Para tratar de entender el momento, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Brenda Estefan. Ella es analista internacional, profesora en el IPADE, asociada senior del Atlantic Council, además articulista en diario. Siempre me da mucho gusto leerla. Brenda, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu visión? O sea, claramente vimos un mundo de 1945 a 1989, 91, con la caída del muro de Berlín y el desmoronamiento de la Unión Soviética. Después vimos un mundo diferente, pero en que Estados Unidos seguía siendo el defensor del libre comercio y de la democracia. Hoy no me parece que eso sea lo que estoy viendo, pero ¿qué opinas tú? Coincido contigo, Sergio. Estamos ante una nueva realidad, un nuevo orden económico global, un nuevo orden geopolítico global. Después de la caída de la cortina de hierro entre 89 y 91, no habíamos vivido un momento geopolítico tan álgido como el que vivimos actualmente. Esto se explica por el surgimiento de China como un rival sistémico de Estados Unidos, que ha generado ansiedad. Como decías en un artículo tuyo. Sí, ha generado ansiedad geopolítica en Washington, y ya había acciones de diferentes presidentes de Estados Unidos, pero con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, hay realmente un aceleramiento de la caída del mundo post-1945. Donald Trump considera que las instituciones multilaterales construidas después del fin de la Segunda Guerra Mundial no solamente no están a favor de los intereses de Estados Unidos, sino que están en contra. Y por lo tanto ha comenzado a desmantelarlas y operar al margen de ellas, a buscar priorizar acuerdos bilaterales, coercitivos en muchas ocasiones, por encima de una cooperación multilateral. Y a relanzar pues la doctrina Monroe con corolario Trump, porque si bien Trump es un hombre que no lee mucho, sí tiene dos referencias históricas importantes. Una es la doctrina Monroe, que revive y que busca aplicar al continente con este control que va de la mano de la depredación de recursos en una visión que tiene él de juego de suma cero, en donde estos recursos que son fundamentales para las tecnologías del siglo XXI, pues el que lo gane hace que el otro lo pierda. Y entonces él dice, voy a controlar el hemisferio, particularmente con énfasis en recursos, y pues voy a aprovechar las fortalezas que tiene Estados Unidos, que es el acceso al mercado estadounidense. Entonces instrumentaliza los aranceles como arma geopolítica, y por otro lado, las amenazas militares. Y pues todo esto genera un enorme cisma a nivel global. Pero también vemos que se echa para atrás. La semana pasada llegó a Davos con la espada desenvainada, dijo que iba a aplicar aranceles a los países que estaban apoyando a Dinamarca para mantener la soberanía sobre Groenlandia. Dijo que que todo el mundo estaba de acuerdo en que Groenlandia tenía que ser propiedad de los Estados Unidos. Y luego, después de una conversación con Matt Rutte, el secretario general de la OTAN, cambió de opinión, eliminó los aranceles punitivos y dijo que no, que todo esto se iba a arreglar, pero nunca supimos exactamente por qué. Bueno, lo que sucedió es que Europa, a diferencia de lo que había hecho a lo largo de todo el año de gobierno de Donald Trump, en donde había buscado acomodar las presiones del gobierno estadounidense, incluso aceptando que le impusieran 15% de arancel a todos los productos europeos que iban hacia el mercado estadounidense, sin que hubiera cambio a los aranceles de productos estadounidenses que entraran a Europa. A pesar de ello, veían que seguían las amenazas de Donald Trump, que eso no lo había limitado para buscar desmembrar a uno de los miembros de la OTAN, que es Dinamarca y este territorio autónomo de Groenlandia. Entonces cambia la Unión Europea de discurso y adopta una postura más firme de va a haber acciones retaliatorias. Esta vez hay una línea roja que no vamos a permitir que se cruza. Se habla de la posibilidad de usar la bazuca comercial, este instrumento del cual se dotó la Unión Europea en 2023, para tomar acciones comerciales, económicas en contra de un país que quiera coercionarlos. Y ahí los mercados empiezan a ver que puede haber una posibilidad real de una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, y se caen los mercados.
Y todo esto lleva a Trump a reconsiderar. La lectura en Europa, si uno lee la prensa europea de estos días, es: nos funcionó el ponernos firmes ante las amenazas de Donald Trump, pero eso no quita que la fractura está consumada. Hoy hay una fractura en Occidente. El propósito político de Occidente ya no existe. Hay desde luego intereses militares que persisten y que van a continuar, pero ya no hay un proyecto común como el que hubo en las décadas recientes, y muchos países están buscando diversificar sus riesgos. Alemania está hablando de construir una especie de Starlink militar que sume a empresas de defensa con empresas de tecnología espacial para darle eso al ejército alemán, que pueda permitirle libertad de comunicaciones en un momento de guerra. Y lo hacen porque consideran que están demasiado vulnerables en términos de comunicaciones, de defensa, de tecnología hacia Estados Unidos. De hecho, vemos que la antigua fortaleza de Europa, porque sí, Europa se forma como un mercado común, pero después empieza a tener aranceles a los países externos, pero ahora vemos que Estados Unidos empieza a imponer aranceles a los demás países del mundo, incluido a México, y por otra parte, Europa acaba de firmar un acuerdo con el Mercosur, acaba de dar a conocer que está firmando uno con la India. ¿Se han cambiado los papeles? Sí. Lo que vemos es que Estados Unidos, que era el que abanderaba el libre comercio, hoy utiliza los aranceles de forma punitiva, y que ha buscado cambiar el modelo, incluso, diría yo, Sergio, de un modelo capitalista de libre mercado, está buscando un capitalismo de Estado más al estilo del que se tiene en China. Leía yo una pieza en el Financial Times en donde habla de que MAGA, es decir, el trumpismo, se ha vuelto maoísta. Y si vemos las acciones de Trump queriendo coercionar y queriendo controlar al sector privado estadounidense, ver en dónde pueden entrar, que le entreguen acciones al gobierno de Estados Unidos, pues sí da la impresión de que no estamos ante un país de libre mercado, sino a uno que quiere controlar la economía. Que el modelo de capitalismo de Estado, con el acento estadounidense, porque no es meritocrático, sino personalista, en este caso de Donald Trump, empieza a ganar tracción. Y pues los otros países aliados de Estados Unidos lo empiezan a notar y también cambian su modelo, buscan no romper con Estados Unidos, pero sí disminuir su riesgo de esta vulnerabilidad, sobre todo en sectores críticos. Y eso pues cambia las reglas del juego. Y hay un tema adicional que es que Donald Trump también está impulsando cambios internos en donde pues ya la democracia estadounidense pareciera no ser lo que solía ser, porque el modelo de democracia liberal, entendido como defensa de las libertades bajo un Estado de Derecho con contrapesos al Ejecutivo, como la libertad de expresión, la libertad de prensa o incluso la independencia del Poder Judicial, están siendo acechados por Donald Trump. Las democracias liberales ya estaban floreciendo en otras partes del planeta, pero ver que desde la Casa Blanca se impulsa ese modelo, pues desde luego cuestiona. Claro, en un mundo en donde se premia la inmediatez, pareciera que perder, que muchas veces es ganar, el tiempo de deliberación política entre instituciones, pues es algo que no interesa a Donald Trump. ¿Cómo ves la relación entre Estados Unidos y México? Lo que nos dice constantemente Donald Trump es que la presidenta Sheinbaum es una buena mujer, es inteligente, y sin embargo que el gobierno está dominado por el narcotráfico. ¿Cuál va a ser la situación que venga? ¿Habrá ataques directos de Estados Unidos a cárteles en territorio mexicano? Sí, yo creo que no se puede descartar por completo esa posibilidad. Si vemos los hechos, no solamente ha habido un aumento en la presión en la retórica, que desde el operativo militar en Venezuela, Donald Trump ha insistido de manera continua en que México está gobernado por los cárteles. Tienen claro que el crimen organizado tiene pues el manto de cobijo político en México y quieren que se tomen acciones, mismas que no se han tomado. El gobierno de México sí ha colaborado en materia de seguridad con Estados Unidos como no se había hecho en los últimos 7 años. Vemos un cambio en el que se acaben los abrazos no balazos, en que se entregan ya 92 presos a Estados Unidos sin que medie proceso de extradición de por medio. Pero pareciera que eso no es suficiente. Y la pregunta es cuánto es suficiente para Donald Trump. Cuando vemos que en Washington hay un cambio de visión respecto al crimen organizado en México, ya no es visto como un reto para las instituciones del Estado de Derecho en México, sino para una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Está plasmado en su estrategia de seguridad nacional, está plasmado en la estrategia del Departamento de Defensa
y vemos pues continuas señales como este nombramiento de la nueva zarina contra las drogas, que era una presentadora de Fox, pero que tiene este lenguaje de guerra en su ADN, y vemos cómo se empiezan a conformar fuerzas de trabajo bajo el Departamento de Defensa que conjuntan a la DEA, al FBI, para atacar lo que ellos consideran la amenaza de los cárteles de la droga. Me da a veces la impresión que la distancia que estamos viendo surgir entre Estados Unidos y la Unión Europea solamente puede beneficiar a Rusia y a China. ¿Qué opinas? Sin duda. Donald Trump en sus 2 mandatos ha intentado cumplir prácticamente todos los sueños de Vladimir Putin. Si lo vemos, él, cuando hablamos de que era un paria internacional, no era un paria internacional, un paria de Occidente. Y Donald Trump le abre las puertas en Alaska, le aplaude a su llegada, restablece el diálogo con él, le da la razón y considera que Ucrania es culpable de lo que sucede. Y bueno, pues claramente busca dividir a la Unión Europea y fracturar la alianza transatlántica. Y todo eso beneficia a Putin, que ve con buenos ojos incluso el tema de Groenlandia, porque dice, esto va a dividir a mis adversarios. Y por otro lado, China pareciera estar en silencio, pero recibiendo a todos estos países que van, como Francia, como Alemania, como Canadá, en búsqueda de diversificar sus mercados y sus alianzas para no tener tanta vulnerabilidad de Estados Unidos. Y esto lo ve China con buenos ojos, porque para China lo importante no es cambiar las reglas del juego, sino volverse imprescindible en las cadenas de suministro. Para 2030 se espera que que China sea responsable del 50% de la manufactura global, convirtiéndose en el proveedor central del planeta. Y ahí también hay mecanismos de palancas geopolíticas que Beijing puede utilizar, y esa es su apuesta, y se está favoreciendo a partir de las amenazas arancelarias de Trump. Trump ha retirado a Estados Unidos de una serie de instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero se mantiene en las Naciones Unidas, y sin embargo en Davos la semana pasada lanzó su Board of Peace, Consejo para la Paz. Podemos traducirlo, hay gente que lo traduce como Junta para la Paz o Junta de Paz, pero aquí la pregunta ¿es una institución que puede en algún momento reemplazar a las Naciones Unidas? Pues hay una clara voluntad de lanzar un organismo anti-ONU que busque, me parece que trasciende el legado, entre comillas, de Donald Trump. El tema es que Occidente, sus aliados tradicionales, no se han sumado. Cuando uno ve la lista de los países que lo integran, no está Australia, no está Nueva Zelanda, no está Japón, no está Corea, no están la mayor parte de los países de Europa, no está Canadá, que no le quieren hacer el caldo gordo. Difícil, entonces, que realmente se vuelva en un sustituto de un organismo que tiene sí a la mayor parte de los 195 países del mundo y que ciertamente está muy alicaído y al cual le urge profundamente una reforma profunda, pero la desconfianza de Occidente no viene de crear un nuevo organismo, sino de que este organismo realmente busque beneficiar pues, la visión trumpista, depredadora, extractivista de las relaciones internacionales, y no realmente una visión multilateral que busque la paz, la estabilidad y una mejor convivencia entre países. Donald Trump lleva apenas un año en el poder, en este segundo mandato, pero pues mucho de lo que estamos viendo de esta incertidumbre que se ha generado es producto de sus decisiones personales. ¿Tú ves que esto es algo que pueda quedar en la trayectoria de los Estados Unidos, o todavía existe esa Unión Americana que ha defendido la libertad, que la defendió a lo largo de muchos años en 2 guerras mundiales, que ha defendido el libre comercio, la libertad de mercado? ¿Existe todavía ese Estados Unidos? Existen todavía esos resortes, lo vemos ahora con lo sucedido en Minneapolis. Claramente, incluso dentro del Partido Republicano hay voces que se levantan para acusar que el uso de la fuerza desproporcionada por estas agencias, por ICE en particular, que existía desde hace 20 años, pero que con el regreso de Trump a la Casa Blanca se ha convertido en un símbolo de la agresión contra el migrante, sea indocumentado o incluso documentado. Y hay voces, hay resortes que buscan limitarlo. Pero ciertamente el cambio que impulsa Donald Trump, que acelera a Donald Trump, porque era un cambio que ya venía en curso, no es algo que se va a acabar con el fin de su mandato. Es algo que va a perdurar porque es algo estructural, no estrictamente coyuntural. Brenda Estefan, analista internacional, gracias por esta plática. Gracias, Sergio, a ti por la invitación, un gusto. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.